Dios le bendiga, bienvenido a su programa El Lion y vamos a continuar hablando acerca de la semilla divina, segunda parte. Entonces hemos estado viendo cómo viene Cristo como semilla y entra a la tierra para, para que así poder sembrar esa semilla divina. Entonces en Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano que cae en la tierra no muriere, solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. La única forma de llevar fruto es muriendo, por eso el Señor nos dice, ¿quieres salvar tu vida? Entonces debes morir y tus propios deseos, a tus propios deseos. No tenemos que después que dice muere, dice que luego se levanta, nos habla de una resurrección. Esto involucra que los secretos de Dios hace la obra. ¿Qué es lo que Dios hace en su secreto? ¿Cuál es el fruto de lo que Dios hace? En el grano de la semilla cayó en tierra y lo secreto es que comenzó a desarrollar cosas y lo secreto de Dios nos empieza a labrar. Por eso la Biblia dice que lo que hagamos en secreto, Él lo recompensará en público, pues lo que hagamos en público ya tiene su recompensa. Lo que la gente mira hacer, ya tiene su recompensa. Por eso Dios no se queda con nada. Pero gente seguramente que de repente comienzan a ser cambiadas, ya no son las mismas, tienen actitudes buenas que tal vez usted quiera tener, pero antes de esto quería estar pensando en secreto. ¿Qué estaría modelando en el Señor en sus vidas cuando no lo miramos? Es una buena pregunta. Entonces, quedaría moldeados el Señor en sus vidas cuando no lo miramos y eso podría traer los celos en los demás, pero tal vez lo que los demás quieren ser vistos solamente quieren hacer su trabajo en público y nunca crecen. En lo secreto Dios tiene una obra que nadie sabe cómo la hace, ese es un misterio. Entonces ahí vemos cómo Dios nos está haciendo un énfasis bien fuerte, que nosotros a veces tenemos cambios que a veces no lo miramos, a veces sí, y como dice la palabra, que cuando miramos muchas veces lo que Dios hace con nuestros ojos, que todo el mundo lo ve, entonces ahí es cuando ya está apagada su obra, ya la recompensa fue dada, y cuando no se mira, son los secretos, ahí es donde no se mira. Entonces, en Filipenses 2, es lo que los teólogos le llaman la kenosis de Cristo, que siendo Dios se manifestó en carne y fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado por todo el mundo a los gentiles y llevando en gloria. La kenosis de Cristo nosotros lo conocemos como los dos nacimientos de Cristo. Entonces, respecto a lo que Dios hace en secreto, leamos en el Salmo 139, 13 al 15, dice, aquí se refiere a los dos nacimientos del Señor, porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. El verso 14 dice, te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa, y estos mi alma conoce en gran manera. No fue cubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto y entretejido en lo profundo de la tierra. En el verso 13 nos está hablando que Cristo es hecho en el vientre de su madre, pero en el 15 dice que fue hecho en secreto, entretejido en lo más profundo de la tierra. Nadie supo cómo, pero estaba siendo formado ahí. La palabra se llama griego, se dice esperma. Cuando estudiamos a María, dice en la Biblia que estaba sola y de repente llega el Espíritu Santo e hizo sombra sobre ella y su cuerpo comienza a desarrollar el cuerpo físico de Cristo, ese primer nacimiento. Por todo esto hemos aprendido el que va a desarrollar, edifica, hacer el cuerpo místico de Cristo crezca. El Espíritu Santo, por eso quiero insistir en que tenemos que entregarle nuestra vida para que Él se pueda desarrollar en nosotros y lo que tenga para nosotros pronto se va a ver, de acuerdo a la medida en que cada uno de nosotros nos entreguemos.
Entonces, qué precioso es cuando vemos el labor del agua en todo esto, pues vemos que Cristo como una semilla divina se desarrolló en el agua y dicen algunos entendidos en labranza que para que la semilla se desarrolle más rápido, antes de introducirla en la tierra hay que tenerla en agua durante un tiempo. Esto estuvo en el líquido amniótico del vientre de María, ahí se desarrolló lo secreto. Ni siquiera José sabía lo que estaba desarrollando. Después de que la semilla cae a tierra, muere y fue entretejido entre las partes más bajas de la tierra y de ahí resucita. Esa es la segunda de Cristo. Entonces dice en 1 Corintios 15, 35 al 44 dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. El verso 37 dice, y lo que siembras, no siembras en el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Verso 38, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y cada simiente su propio cuerpo. El verso 39 dice, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres y otra carne es la de los animales, y otra la de los peces y otra la de las aves. El 40 dice, y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, mas ciertamente esa es una gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Verso 41, y una es la gloria del sol y la otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a la de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en corrupción, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia, se siembra cuerpo de animal, se levanta con cuerpo espiritual. Hay cuerpo de animal y hay cuerpo espiritual. Esto nos habla de que si así como es la parte material o física, así será la parte espiritual. Para que lo entendamos mejor, sería un cedro que ya creció, hermoso, grande, lleno de ramas antes de crecer. Antes de ser tan hermoso como usted lo ve, era una semilla, una espora o algo pequeño. Pero cuando crece es grande y hermoso, da sombra, tiene otros colores. El cuerpo de Cristo que sale resucitado, levanta a otra vibración que tienen los objetos. Pudiéramos atravesar paredes. Esto le llaman cuerpo ectoplástico. Poder atravesar paredes, hacerse visible e invisible, poder alargar un miembro, hasta poder cambiar la filosofía. Por eso que usted no se da cuenta que Cristo, después de haber resucitado, presentando a muchos, no lo conocían porque su cuerpo era diferente. Note qué importante es el cuerpo para que Dios, el Padre, hubiera dado a su Hijo, y el Padre que quería que los espíritus creados tuvieran un estuche, un cuerpo, vehículos físicos en todo el universo para poder moverse. Qué tremendo ver lo que es el misterio de la resurrección. Y cuando nosotros miramos ese misterio, es algo impresionante, porque en 1 Corintios 15, 51 dice que en un abrir y cerrar de ojos es la transformación de un cuerpo. Entonces yo me ponía a pensar. Entonces una vez decía mi pastor, decía él que encontraba una definición que decía en un segundo atómico. Entonces decían sumamente muy rapidísimo, es el transformar. Entonces, qué secreto tan impresionante hace Dios que mismo Él dice que es un secreto lo que sucede, que no se puede ver, apreciar. Entonces, en el desarrollo de la iglesia, en el verso 28 de Marcos 4, es lo que se derivó la obra de Cristo. Es el desarrollo de la iglesia. El Señor dejó ejemplos en las Escrituras para que fuésemos como Él. Y alguien dijo una vez, si el diablo no aguanta con un Cristo ungido, ¿qué va a hacer cuando el Señor llene a todos los ungidos?
Cristo es ungido en griego, desde entonces el fruto va a comenzar a crecer y a desarrollarse y va a producir un fruto maduro. Cuando yo estudiaba esto, me daba cuenta de que Joel 2:23 hablaba de dos lluvias, y la lluvia temprana y la lluvia tardía. Qué tremendo es ver cómo el Señor siempre manifiesta los secretos que Él tiene para nosotros. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Arregladamente hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces ahí vemos que Dios nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces la lluvia que es para preparar la tierra, la lluvia que es para madurar el fruto. Entonces la lluvia temprana es cuando se siembra el fruto. Es para cuando se va a preparar la tierra, para sembrar la semilla. Y la lluvia tardía es cuando ya para dar el fruto maduro, que es la última lluvia. Cuando el Señor vino, lo hizo como semilla que iba a caer entre las dos lluvias. La lluvia de preparación fue la de Juan el Bautista, pues él decía: yo soy el enviado a preparar el camino porque que ha de venir, pero ya ha venido el Señor que resucita y viene a la hora para madurar, no la semilla, sino que el fruto de lo que como consecuencia de la obra de Cristo hizo. La obra ministerial de Juan el Bautista cuando sirvió para el Señor fue preparar la tierra. Cuando vino como semilla, pero una vez hecha en esa labor de Cristo, viene la lluvia tardía para llevar a la iglesia, que es ese fruto, a la madurez. Entonces vemos cómo Juan el Bautista viene Juan el Bautista y empieza a bautizar, o sea, y le preguntan que si él era, le preguntaban a Juan el Bautista, quién era él, si él era el Cristo o él era el que ha de venir, el Mesías, o quién era él. Y él decía: yo soy la voz que prepara la que prepara el camino. Entonces lo que estaba diciendo, que él iba a preparar la tierra para el que ha de venir. Y después más adelante se nota de que dice: yo soy el que preparo el camino del que ha de venir. Y cuando ve manifestado el que ha de venir, el Mesías, entonces dice: he aquí está el Hijo de Dios. Entonces ahí es cuando cayó la primera lluvia. La madurez no se mide por el conocimiento, sino que por el comportamiento. El termómetro del líder no es por su conocimiento, sino por su comportamiento. ¿Quiere saber qué tan maduro está usted? Entonces, fíjese que muchas veces lo que estaba viendo acá acerca de la madurez del cristiano. Entonces vemos que de principio viene la semilla depositada sobre el hombre, viene Dios y deposita la semilla. Entonces esa semilla tiene que madurar. Pues estamos hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces viene la lluvia temprana y preparó la tierra. Y entonces cuando prepara la tierra, entonces se siembra para poder llevar muchos frutos. Por eso decía por eso poner un ejemplo de los labradores. Lo que ellos dicen que para que una semilla dé muy buen fruto, primero tienen que ponerla en agua y después sembrarla en tierra para después que dé muy buenos frutos. Entonces viene Juan el Bautista y empieza a preparar el camino como lluvia, empieza a preparar el camino, empieza a preparar y después, pues para cuando venga la lluvia tardía que le iba a dar la madurez a Cristo, por un ejemplo Jesucristo, entonces así somos nosotros también. Nosotros cuando venimos al Evangelio tenemos que madurar y tenemos que ver, y nosotros tenemos que tener cambios. Por ejemplo, antes era y ahora soy. Antes hacía y ahora ya hago. O sea que no nomás nosotros podamos vernos, sino que también la gente que nos tiene alrededor de nosotros pueda ver esos cambios. La madurez no se nota en el conocimiento, porque podrá tener mucha